Buenas noches y bienvenidos a los webinars organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Y comenzamos con esta clase teórica. Líneas de tendencias internas o líneas internas de tendencia. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se va a presentar como material educativo. La agenda de hoy, líneas de tendencias, líneas internas de tendencia. Presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos el webinar con lo que son las tendencias internas. Las líneas internas de tendencia son variaciones de la línea de tendencia que no se basan en máximos o mínimos extremos. En su lugar, las líneas internas de tendencia se trazan a través de los movimientos del precio y conectan la mayor cantidad de posibles picos y valles internos. Algunos chartistas tienen buen ojo para este tipo de línea de tendencia y la encuentran bastante útil a la hora de hacer sus análisis técnicos. Pero hay un problema con las líneas de tendencia internas, es que es un trazado bastante subjetivo. Bien. Mientras que las reglas para dibujar las líneas de tendencia tradicionales es conectando los máximos y los mínimos, básicamente serían las líneas de tendencia externas. ¿De acuerdo? Estas líneas de tendencia son bastante subjetivas. Pueden usarlas como no. Es una buena herramienta. Yo por ahí las utilizo para detectar líneas de tendencia que están atravesando el precio, ya que la línea de tendencia interna puede trabajar como soporte o como resistencia. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Pueden ver cómo el precio, la línea de tendencia atraviesa el precio. Bien. Tenemos el gráfico, cómo se va desarrollando nuestro gráfico de velas, y acá en estos puntos podemos ver cómo la línea de tendencia atraviesa el precio. Bien. ¿Qué pasa? Que en este punto está actuando como resistencia y en los puntos de acá abajo, en este caso el B y el C, está actuando como soporte. De acuerdo a esto vamos a denominar una línea de tendencia interna. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos el desarrollo del precio, cómo se va moviendo el precio. Bien, este es el movimiento del precio. Pueden ver que el precio genera una línea de tendencia interna. En estos puntos pueden ver cómo el precio usó esta línea de tendencia como soporte varias veces, la rompe y comienza a usarla como resistencia. Bien, esto también es válido para cualquier tipo de tendencia. ¿Qué sucede? Que acá tenemos las líneas de tendencia externas, que básicamente la convencional. ¿De acuerdo? Que ya hemos aprendido cómo trazar las líneas de tendencia externas, que son uniendo, por ejemplo, una tendencia alcista, los mínimos validados. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos las dos líneas de tendencia, tanto externas como las internas. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros tenemos una línea de tendencia, por ejemplo, podemos utilizar esta línea de tendencia interna, ya que el precio, por ejemplo, puede venir a romper, utilizarla como resistencia, incluso caer. ¿Bien? O a lo sumo, también la podemos utilizar
En este caso acá se compraría. Y en estos casos se vendería. Bien, de esa manera el precio atraviesa, la línea de tendencia interna atraviesa el precio. Bien, recuerden que es una línea de tendencia subjetiva. Pueden utilizarla como no. Eso va a depender si ustedes como trader tienen buen ojo a la hora de utilizar esta herramienta. Yo la utilizo de vez en cuando quiero buscar posibles confluencias o tener más confluencia a la hora de tomar un trade y revisar las velas diarias, cómo se comportan estos puntos. Bien, cómo se comportan estos puntos, si están respetando esta línea de tendencia. Ya les he enseñado los patrones de vela y cómo buscarlos y cómo estudiar en las temporalidades. Bien, vamos a los gráficos para determinar ejemplos. Pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube, ICMarket Latam, mi número personal, acá me pueden escribir por si necesitan pertenecer al grupo de WhatsApp, caso contrario, si ya están, no me escriban, pero si hay nuevos, pueden escribirme y acceder al grupo de WhatsApp, donde se comparten los links de los vivos y de los webinars. Acá está nuestro Facebook, en la parte inferior, y nuestro Instagram. Bien, vamos a los gráficos a determinar líneas de tendencias internas. Es una herramienta bastante sencilla de utilizar, pero bueno, eso va a depender de ustedes si la van a querer utilizar el día de mañana. La pueden dejar. Bueno, miren, acá tenemos un ejemplo. Esto es una línea de tendencia interna, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa? El precio está oscilando en esta línea de tendencia. Por ejemplo, si yo quiero tomar trades alcista, supongamos que yo estoy en este punto. Bien, vamos a borrar. Yo estoy en este punto. La línea de tendencia se atraviesan el precio. Miren cómo el precio respeta a reiterados puntos. ¿Bien? Bien, esto es una línea de tendencia interna. ¿Qué sucede? Acá el precio lo toma como soporte. En este punto lo toma como soporte. Yo trazo una línea de tendencia. Ahora trazo a partir desde acá, porque yo no sé cómo se va a desarrollar el precio. Por ejemplo, si yo estoy en este punto y veo que hay una vela, y yo quiero tomar un pequeño trade, puedo estudiar el pasado y ver si hay una línea de tendencia interna que atraviesa el precio y me puede dar más confluencias. Por ejemplo, acá está actuando como resistencia. ¿Qué más? Anteriormente actuó como soporte. Entonces, ¿qué está pasando acá suponiendo que yo quiero hacer un trade? Porque estoy viendo esa vela en este punto y puedo tomar un pequeño trade. Ahí. ¿Bien? Suponiendo que, bueno, entré en H2 un poquito más abajo y ese es mi stop loss. Bien, antes de entrar a esta operación yo podría utilizar esta herramienta buscando puntos comunes anteriormente en el pasado, porque yo no sé si de acá, cuando el precio esté acá, y si no se ha desarrollado todo esto, yo no voy a poder saber que acá se va a generar una línea de tendencia interna. Por eso, las líneas de tendencias internas se buscan a partir desde donde yo quiero tomar el trade hacia el pasado. Desde ahí se empiezan a buscar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que ustedes pueden visualizar que el precio está oscilando a la baja, formando una estructura. De esa manera,
nos podemos dar cuenta que sí, el precio tiene tendencia. Bien, de ahí podríamos trabajar con una línea de tendencia interna. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Que al fin y al cabo esta tendencia interna nos sirvió. ¿Por qué? Porque la tomó como un soporte y me llevé aproximadamente un 2 a 1 en beneficio. Bien, ¿qué más? La podemos combinar con otras herramientas si quieren. Miren acá, con soportes y resistencias. Bien, entonces ahí está el precio en este momento. Si nosotros hubiésemos querido tomar un trade, tendríamos esta línea de tendencia interna que estaba atravesando el precio. Y a su vez, si pueden observar, teníamos un soporte. ¿De acuerdo? Podríamos haber tomado un pequeño trade. Bien, y hubiese sido ganador. Recuerden que estos trades no deben ser tan largos y especular a tener un 5 a 1 o un 4 a 1. Simplemente con un 2 a 1 está bien. Bien, cuando trabajan con línea de tendencia interna. De esa manera pueden trabajar con esta herramienta. Bien, atravesando el precio. ¿Dónde más podrían encontrar una línea de tendencia interna? Por ejemplo, cuando trazan un canal. Miren lo que sucede. Aparece una línea de tendencia interna. ¿De acuerdo? Si ustedes analizan un canal cuando aparece esa línea, van a ver que el precio en algún momento dado hace esto, cuando está dentro de un canal. Rebota, viene, vuelve a tomarlo como resistencia y sigue su camino. Bien, por ahí la rompe y nuevamente va a buscar la línea de tendencia superior. Así que esta línea de tendencia también la podemos encontrar en lo que es la herramienta de canales. Bien. Veamos si podemos trazar un canal. Por ejemplo, no creo. Bueno, ahí miren ese canal de ahí, alcista. Miren cómo el precio, si ustedes modifican en el medio, ponen otro color, o la ponen más gruesa. Miren cómo el precio, esta línea interna de tendencia, se va respetando. ¿Bien? Entonces las líneas de tendencias internas también se utilizan dentro de lo que son los canales. Bien, miren cómo que el precio lo usa como resistencia. Bien, como el precio en este punto trabaja como soporte. Bien, si bien primero necesitamos tener un canal para poder determinarlas, obviamente, y ahí vamos a darnos cuenta de que sí, es una herramienta que puede ser útil a la hora de trabajar con el chartismo. Bien, más que canales me gustan más estas, las que atraviesan el precio, son más fiables. Acá podría haber una línea de tendencia interna. Si ponemos en día. Bien, es otra tendencia, miren esta. El precio respeta, la está tomando como resistencia. Falso rompimiento en este punto. Nuevamente tenemos una resistencia. Acá como que quiso romper, pero la rechazó. Y miren acá cómo empieza a trabajar el precio. Llega a esa línea de tendencia interna y, por ejemplo, estamos en este punto. Y una vez les envié este trade, ¿sí?
Y este trade se basó justamente en esta línea de tendencia interna. ¿Qué hago? Busco confluencias. Si veo que el precio tiene esta formación, que básicamente no es muy estructural que digamos, podría estar usando esta herramienta para detectar posibles entradas cuando el precio no tiene una tendencia clara. Bien, esto no es una tendencia clara. Miren lo que está pasando ahora, el precio está bien arriba, ¿de acuerdo? De esa manera, ustedes pueden, supongamos que están por ahí o están por acá, pueden acudir a esta herramienta atravesando el precio y buscando confluencias. También podrían utilizar la herramienta de canal. Sí, pero esto no va a ser un canal. A ver si este punto a este punto no va a funcionar. Bueno, no tenemos un canal. Sinceramente, no. Lo único que tenemos es una línea de tendencia interna que está atravesando el precio. Bien, ¿podríamos combinarlo con algún soporte? Podríamos buscar en el pasado que efectivamente sí teníamos una buena zona de reacción. Bien, teníamos un máximo. Bien, ya el precio había roto este máximo, hubiésemos combinado con esta resistencia que ahora la está tomando como un soporte. Bien, entonces ustedes pueden combinarla con soportes y resistencias, bien, o zonas de reacción, como ustedes quieran llamarle, y efectivamente en esta zona hubiésemos tenido un trade en base a lo que es esta herramienta. Esta herramienta no es muy utilizada, pero ahora se las estoy enseñando. ¿Qué diferencia hay con la línea de tendencia tradicional? Que nosotros la tradicional la trazamos por encima de los, por ejemplo, en esta tendencia bajista, por encima de los máximos. Esto llamamos lo que es la línea de tendencia externa. Bien. Entonces, esta es la línea de tendencia externa. Y esto es la diferencia de una línea de tendencia interna. Estas son las diferencias. La externa se traza por encima del precio, en este caso si es una tendencia bajista, y si es una tendencia alcista, se va a trabajar por debajo del precio. Bien, estas son las diferencias, ahí pueden observarlas, tanto a la interna como a la externa. Esta es más subjetiva, esta es más objetiva. Bien, son herramientas que ustedes pueden utilizar cuando el precio tiene, por ejemplo, este desarrollo. Bien, ya cuando tiene un desarrollo más ordenado, como este que está acá, pueden utilizar la línea de tendencia externa, pero ya cuando el precio empieza a oscilar de esta manera, que ven que el precio está oscilando por debajo y después sube, bien, entonces ahí pueden usar esta herramienta. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas sobre esta herramienta? Sí, en el canal también se puede usar. ¿Dudas o quedó claro cómo trabajar la línea de tendencia? Una herramienta bastante sencilla. Buscaremos algunos ejemplos más.
Bueno, acá tenemos una línea de tendencia externa. Bien, recuerden, acuérdense que son líneas de tendencia externa. O también pueden combinarla con interna, miren ahí. Como el precio. Recuerden que esto ya es pasado, esto nos sirve como pasado. Nosotros para buscar un trade acá, por ejemplo, necesitamos trazar esta línea de tendencia, pero revisar el pasado. Yo no tengo manera de saber que esto va a ser una línea de tendencia interna, ¿sí? Es simplemente una herramienta que nos utiliza para tomar una decisión en un punto dado, estudiando el pasado, ¿bien? No es para que especulen que E va a ser una herramienta que va a servir como línea de tendencia interna. No, es simplemente para buscar confirmaciones extras estudiando el pasado y no proyectándola a futuro. Bien, miren acá cómo trabajó. De esa manera también podríamos haber utilizado como línea de tendencia interna. Bien, falso rompimiento por ahí. Se adentra nuevamente y acá lo utiliza nuevamente. Bien, acá también tenemos otro punto. Bien, entonces esto podría ser también una línea de tendencia interna. Acá podríamos trazar una línea de tendencia externa, de este punto a este punto, y ver las diferencias. Externa, por ejemplo, una tendencia alcista, se traza por debajo. Bien, aunque bueno, esta tendencia alcista no es mucho de nuestro agrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto lo pueden combinar también con la multitemporalidad. Bien. Aunque yo me podría ir a H4, H2 y buscar confluencias dentro, como vimos en la diapositiva. Dentro de esta línea de tendencia podríamos encontrar también tendencias, o sea, aplicando la ley de Dow y buscando las tendencias secundarias, teniendo en cuenta que cuando llegue a esta línea de tendencia interna que acabo de estudiar en el pasado, porque esta línea de tendencia básicamente fue estudiada en día, pero ahora yo no quiero operar en día, bueno, operamos en H4 y buscamos la entrada en H2. ¿Qué sucede? Y bueno, tenemos las tendencias secundarias, pero a su vez también tenemos estudiado que en día esta tendencia interna funcionó bastante bien. O sea que acá podríamos poner un fin a nuestra venta siempre y cuando estemos trabajando, por ejemplo, en H2 o en H1 buscando estas estructuras. Bien, de esa manera podríamos decir, bueno, acá está pasando una línea de tendencia interna bastante importante porque ya la estudié en una temporalidad alta. Quiero operar en H2. Yo sé que acá tendría que yo estar finalizando mis ventas, si ya vengo vendiendo en estos puntos, para que no me saque en las ganancias que ya tuve. Bien, entonces, utilizar la línea de tendencia con la multitemporalidad, pueden utilizar la línea de tendencia interna con la multitemporalidad. ¿De acuerdo? También, ¿qué pasa? Que también la toman cuando rompe la estructura. Tenemos muchos usos para la línea de tendencia interna. Pero lo importante es que quede claro cómo se traza, bien, cómo se busca la línea de tendencia. Siempre cuando se vaya a tomar un trade, no vayan a especular con lo que va a ser una línea de tendencia interna, ¿sí? No es para especulación, simplemente es para buscar confirmaciones extra por si ustedes quieren tomar un trade, por ejemplo, en este punto o en este punto. Yo no sé si cuando el precio esté acá, yo no sé si esto va a ser una línea de tendencia interna, yo no sé cómo va a actuar el precio, ¿bien? Simplemente es una herramienta para estudiar el pasado para tomar un posible trade, ¿bien?
Acá también tenemos otra tendencia, una línea de tendencia externa. Bien, recuerden las diferencias. Por ejemplo, el SISTA, esta se traza por debajo del precio y sigue siendo línea de tendencia externa. Bien, y así pueden ir estudiando el precio el tiempo que quieran. Sí, Cristina, sirven en cualquier temporalidad. Sí, los soportes y resistencias, Santiago, son importantes para confluencias. Bien, para confluencias son buenos los soportes y la resistencia, buscar los niveles. Siempre y cuando se te crucen varias herramientas técnicas, vas a tener más posibilidades de tener un trade exitoso. Bien, los soportes y la resistencia son básicos. Bien, son bastante básicos, pero eso no quiere decir que no sirvan, ¿sí? Son una herramienta bastante esencial a la hora de trabajar con los demás análisis. Bien, es para buscar más apoyo en el trade que vamos a tener. Bien, la tendencia, exactamente, esta sería nuestra principal, nuestra línea de tendencia principal, que fue trazada en diario, y yo en base a esta línea de tendencia principal que tracé en diario, puedo trabajar en la multitemporalidad tranquilamente buscando fines de operación, o sea, dónde yo voy a liquidar la operación, si voy en ventas de este punto, por ejemplo, si voy en ventas de este punto, gracias a esta línea de tendencia interna que acabo de encontrar, porque el precio está oscilando de esta manera, puedo decir, bueno, acá está mi línea de tendencia interna que está tocando acá, está tocando ahí, podría yo ponerle un fin a mis ventas. Nuevamente el precio subió, rebotó y pudimos tomar un... Bien, obviamente podemos trabajar en la multitemporalidad. ¿Alguna duda con el uso de esta herramienta? Las tendencias externas, sí, son las que más se usan, son las más tradicionales y las más fiables. Es importante que las externas la utilicen más que las internas, ya la hemos aprendido, y siempre en las clases de análisis utilizamos las líneas de tendencia externas. ¿Quedó claro el tema? Es sencillo y rápido. Preguntas, rápidamente, preguntas, dudas. Quiero que repasemos esta entrada acá. Aquí vimos el lunes. Bueno, yo le había puesto este stop loss, pero obviamente es más largo, porque es una temporalidad más larga, pero tampoco la tomamos en día. ¿Bien? En una entrada de aquí le íbamos a tomar básicamente aprovechando lo que era el triángulo simétrico y bueno, efectivamente la entrada se dio siempre y cuando hayan puesto un stop loss adecuado si es que tomaron la entrada. Bien, estas fueron unas entradas que vimos el lunes. También vimos esta entrada que está acá,
que fue esta no la respetó, por eso no tomamos la venta. Vamos a sacar el análisis porque quedó grabado. Pero miren acá, esta fue la entrada que fue en ventas, en compras. Habíamos establecido esta zona donde habíamos dicho, bueno, si quieren comprar, compren en este punto, y efectivamente la entrada se dio como debía ser. Bien, siempre y cuando siguiendo la estructura del mercado. Y acá podríamos ver si realmente está utilizando la línea de tendencia interna, y efectivamente no, ¿sí? Es externa. Bien, recuerden, si cuando quieren utilizarla, pueden utilizarla buscando confluencias en el gráfico. Acá teníamos una, miren, esta también es interna. ¿Vieron cómo se traza? La trazamos atravesando el precio. Y miren la oscilación del mismo. El precio va, viene, va, acá la rompe. Pero miren acá, boom, boom. Acá como que no llega, pero lo vamos a tomar. Vuelve a romper y se vuelve a ir. Miren cómo esa línea de tendencia interna se respeta, tomando un apoyo en este punto, otro apoyo en este punto. El precio rompe y se adentra nuevamente en la línea de tendencia y rebota, miren, nuevamente. Se adentra nuevamente dentro, sigue rebotando. Obviamente acá ya está bajando. En algún momento podría verse la oscilación que está perdiendo fuerza. Acá si quieres, supónganse que el precio ya se haya desarrollado, yo podría haber tomado un trade en este punto, siempre y cuando combinando con soportes y resistencias. Acá había una zona, ¿sí? Miren, acá hay un soporte importante. Y bueno, nuestra línea de tendencia, supongamos que llega a este punto, ¿sí? Si lo trazamos mejor, también podríamos haber tenido un trade, pero acá hubiese sido un lindo trade, ya que tenemos un soporte que ahora es resistencia y está atravesando la línea de tendencia interna. Y miren acá, nuevamente, cómo el precio lo utiliza como un soporte. Se rompe, y acá obviamente rompe estructura, lo tenemos que combinar. Si hubiésemos entrado porque ahí estaba rompiendo la estructura de estos mínimos. Bien, por lo tanto, acá se aplica lo que es el Fibonacci, lo que ya les he enseñado, las zonas de entradas de alta probabilidad, y acá hubiésemos tenido un trade alcista. Bien, de esa manera podemos trabajar con esta herramienta si ustedes lo desean. Yo enseño y está en ustedes si realmente la quieren utilizar o no. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí una línea de tendencia externa. Esta es muy subjetiva, vamos a repetirlo. Pueden utilizarla, pero la más fiable siempre va a ser la externa. Entonces tenemos estas reacciones y tenemos las diferencias. Bien. Líneas de tendencia externas y la línea de tendencia internas. Bien. De esa manera podemos trabajar. Miren cómo el precio oscila. Y bueno, esta fue la entrada del lunes. Fue una entrada totalmente exitosa. Bien, recordando, se basó en el estudio de las velas de este punto, esta línea de tendencia externa. Bien. Y ahí pudimos determinar el movimiento alcista del precio. Bien. Otra entrada que tuvimos fue la SP500. Efectivamente se dio tal cual lo habíamos predicho, especulado más que nada. Habíamos pasado esta zona y bueno, habíamos puesto un profit mínimo, pero el profit se fue hasta allá abajo. Bien. Siempre utilizando la ruptura de estructura y nuestra línea de tendencia
externas. El SP500 es un índice que si lo trabajan bien, podría pagar bastante bien. ¿Qué está pasando? Que ahora tenemos una estructura. Hemos establecido que el precio podría llegar a estos niveles. Como está teniendo estructura bajista, podríamos decir que tendríamos otra venta, por ejemplo, en estos niveles. Aplicando, ya que estamos, lo vamos a aplicar, la estructura del mercado y posiblemente una línea de tendencia externa. De acá podríamos decir que el precio pueda que se venda. ¿Sí? Una vez que el máximo esté ahí, vemos la decisión bajista y trazamos nuestra línea de tendencia externa si es que hay. Bien, por el momento el precio está subiendo. Veamos si acá podemos encontrar alguna tendencia interna. Veamos cuando la línea de tendencia se atraviesa, ¿sí? Atravesamos al precio y resulta que sí. Después, cuando la atravesamos, unimos los puntos y nos fijamos si hay bastante cantidad de puntos, valles y máximo, como dice la definición, para determinar trades a futuro. Y podemos ver que acá también tenemos una línea de tendencia interna. Bueno, acá no la autorizó como resistencia. Rompió, se adentró nuevamente. Y bueno, y acá ya la estaba rompiendo, pero la utilizó ahí. Acá ya está haciendo falsos rompimientos de esta línea de tendencia. ¿Bien? Así que acá ya no era válido y acá tampoco era válido. Pero miren, en el futuro la volvió a utilizar. ¿Bien? Acá también podrían utilizarla. Y miren el canal, si trazamos un canal, no es nada más ni menos que aproximadamente la línea de tendencia que trazamos del canal. O sea que es la mitad, el 50% de nuestro canal. A ver si lo ven en día, es probable que, bueno, esto es un falso rompimiento, puedo unir bien los puntos, bien, y me va a quedar más ordenadito. Mi herramienta de líneas de tendencia interna. Como les decía, la línea de tendencia interna puede ser la mitad de lo que es un canal bajista o un canal alcista. Bien, acá se comprueba, se puede ver bien en el gráfico, se ha roto estructura del canal. Vamos a buscar ventas y compras en estos puntos. Bien, venimos bien y venimos utilizando estas herramientas para, por ejemplo, determinar puntos de entradas cortos. Recuerden que si van a utilizar la línea de tendencia interna, deben ser profit cortitos. Bien. Recuerden que estas son mechas, ¿sí? Porque estamos viendo en H4, pero son mechas. El mejor trazado es en día. Bien. Pueden utilizar profit cortos, ¿sí? No usen profit muy largos, porque no es una herramienta que les va a dar un profit muy largos. Bien. De esa manera, también acá pueden haberlo utilizado. Y siempre recordando que cuando llegue a la línea de tendencia interna, vean la vela y recuerden combinar con soportes y resistencias. Bien, en este punto podrían haberlo visto. H2 y la entrada hubiese sido efectiva, ya que tenemos atravesando la línea de tendencia interna con un soporte y una vela de decisión. Básicamente podría haber sido un lindo trade alcista, por lo menos hasta ahí. Yo no podría haber especulado que esto iba a romper, así que yo no trazaba un profit hasta allá, porque estaría adivinando. Mi profit hubiese sido hasta ahí. Bien, de esta manera pueden utilizar esta herramienta.
¿Alguna pregunta? Actualizar el Fibonacci, tenés la clase de Fibonacci avanzado y zonas de entradas de alta probabilidad. Esos webinars ya los puedes ver, están en el canal de YouTube. Vas a poder ver todas las herramientas que ya hemos trabajado. ¿Sí? Pero para que veas, estos son los niveles de Fibonacci por si lo necesitas. Estas son las zonas de retroceso. Están los retrocesos. Esta es la zona de Stop Hunt. Vamos a dar una pequeña repaso para todos. Un Stop Hunt. Y acá tenemos las zonas de agotamiento. ¿Bien? Y estas serían las zonas de profit. El 0 es una zona de profit y el menos 27 es una zona de profit. ¿Bien? Para que vayan teniendo en cuenta. 127.20 y 110 es zona de Stop Hunt. Ya les enseñé a usar estas zonas. Estos son los retrocesos. Acá están los niveles de profit. Y acá están los agotamientos. Ya les enseñé a utilizar, ya lo vamos a ver de nuevo, seguramente en algún momento, porque son niveles y el Fibonacci es una clase que tenemos que saber dominar a la perfección. Bien, estos serían los niveles de Fibonacci, por si te sirven. Ahí está. Estos son los niveles que tenés que tener en tu Fibonacci. Se los dejo en la pantalla. El 61.8, el 1, el 70, el 70, el 705, el 66, el menos 61.8, el menos 50, el menos 27, el 1.10 y el 1.27. ¿Bien? Traten de sacarle el fondo, no le pongan el fondo porque miren cómo se va a ver feo, ¿sí? Se lo sacan. Porque si no se pierde mucho el gráfico. ¿Bien? Y tiene que quedar de esta manera. Bien, ¿alguna duda al respecto con las entradas que vimos la semana pasada? O sea, el lunes, o con la herramienta que estamos aprendiendo nuevamente. ¿Dudas? Ya estamos esperando que rompa el precio. Para hacer una entrada. Ah, bueno, miren, esta también la vimos. Efectivamente, también fue una entrada que vimos que se sigue dando a la perfección. Bien, lástima que la vimos. Ah, no, creo que no la vimos. Está. Ah, sí, sí, la habíamos visto. Está. Bueno, sigue su rumbo bajista. Bien, si no hay dudas,
con el uso de esta herramienta. Hemos llegado al final del webinar, o sea, de la clase teórica, una clase teórica bastante sencilla, pero importante. La semana que viene vamos a tener la clase de trading institucional, vamos a ver lo que son los order block. Bien, vamos a trabajar desde el mes que viene, no, desde este mes, los jueves que restan, vamos a trabajar los order block del trading institucional, los optimal trade entry, vamos a trabajar lo que son los mitigation order block. Vamos a trabajar un trading un poco más distinto a lo que es el chartismo, pero siempre y cuando siguiendo la estructura del mercado. Bien, nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene, el lunes, en la sesión de análisis de mercado y el jueves, trading institucional. Que tengan una linda noche.